Agárrense bien fuerte, chicas, porque esta semana el mundo del entretenimiento latino acaba de confirmar algo que muchos ya sentían, pero que nadie había dicho tan alto, tan claro y tan dentro de una canción. Primero, un remix con 5 artistas urbanos se convierte en tendencia mundial en menos de 5 días. Y la razón no es la producción ni los nombres en el cartel. Es una frase, 11 palabras que nombraron a Cazzu como sinónimo de lealtad y a Nodal como sinónimo de abandono. Y el internet explotó. Segundo, mientras eso ocurre, Nodal tiene abierta una demanda contra Cazzu relacionada con su hija Inti, la bebé que dejó con una madre recién parida cuando decidió seguir adelante con su vida como si nada. Y Cazzu respondió de una forma que esta audiencia nunca va a olvidar. Tercero, Ángela Aguilar no aparece en ninguna de las canciones que se están volviendo virales, no aparece en los comentarios masivos, no aparece en los clips que todo el mundo comparte, y ese silencio alrededor de ella dice más que cualquier declaración que pudiera dar. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué piensas de lo que está haciendo Nodal con esta demanda contra Cazzu? Porque lo que te vamos a contar ahora mismo todavía no lo has visto analizado así en ningún otro lado. Porque lo que está pasando aquí va mucho más allá de un momento viral de redes sociales. Esto está ocurriendo por segunda vez en 4 meses. 2 canciones diferentes, artistas diferentes, sin coordinación pública entre ellos. Y cada vez que ocurre, la ecuación es la misma. Cazzu sube un peldaño más en la percepción cultural. Nodal pierde otro, y Ángela desaparece del cuadro como si nunca hubiera existido en esta historia. Y lo que vamos a ver hoy es exactamente cómo se construyó este momento, cómo llegamos desde febrero hasta aquí, por qué la industria urbana está usando el nombre de Cazzu como si fuera un concepto y no simplemente una persona, y qué está pasando con Nodal mientras todo esto ocurre, porque tiene varios frentes abiertos al mismo tiempo y ninguno de ellos lo favorece. Pero antes de que lleguemos a la parte que cambia cómo se lee esta historia entera, necesitamos empezar por el principio. Porque el remix de Luar La Lé no cayó en terreno vacío, cayó sobre algo que ya estaba construido. Algo que empezó en febrero con una canción completamente diferente y que dejó instalado un consenso que nadie había pedido formalmente, pero que millones de personas compartían en silencio. Y ese consenso es lo que lo cambió todo. Empecemos por el remix, porque merece más análisis del que le han dado los medios. Contigo nada más no nació como un feat de 5 personas. Era originalmente una canción de Luar La Lé, y los remixes con ese formato se construyen con una intención muy específica. Cada artista trae su propia audiencia, el track acumula streams desde varios frentes al mismo tiempo. Las plataformas lo empujan porque el engagement se multiplica, y la canción llega más lejos de lo que llegaría sola. Es una estrategia que el género urbano lleva usando años y que funciona. Lo que casi nunca pasa es que una sola línea de uno de los 5 artistas se convierta en el único clip que todo el mundo extrae, el único fragmento que circula en TikTok, el único momento que los comentarios de YouTube repiten en miles de variaciones. Eso fue lo que hizo Jay Wheeler con esa frase. Déjame en los comentarios si tú también lo veías venir, porque lo que viene a continuación va a confirmar todo lo que muchos ya sospechaban sobre hacia dónde está yendo esta historia. Y lo que está yendo hacia ese lugar no es casualidad ni coincidencia. Es un patrón que se repite con una consistencia que ya no se puede ignorar. Para entender por qué esa frase pegó tan fuerte, hay que entender cómo habla el reggaetón y el trap latino cuando quiere decir algo sobre alguien sin nombrarlo directamente. El género tiene una tradición muy específica. No acusa, codifica, mete la referencia dentro de una imagen, dentro de una comparación que todos los que conocen el contexto entienden perfectamente, pero que técnicamente no señala a nadie con el dedo. Es un lenguaje que la audiencia aprendió a descifrar en tiempo real.
Decir yo nunca sería Nodal es decir, yo nunca te dejaría con una bebé recién nacida para irme con otra. Pero con 4 palabras. El público lo decodificó en segundos y los comentarios en YouTube y en TikTok fueron inmediatos y masivos. Jay Wheeler dijo lo que todos pensamos. Esa línea vale más que todo el último álbum. Y la frase que más aparece en distintas variaciones, la más importante de todas, Kazu, ya es un estándar. Eso tiene un peso que no se compra con promoción ni con un buen equipo de marketing. Ser referencia dentro de un género significa que otros artistas te usan para medir algo, para fijar una vara, para decirle a alguien, tú eres como ella, y que eso sea el mayor cumplido posible. 2.8 millones de views en 5 días, dice que ese mensaje llegó. Y llegó lejos. Ahora el contexto que explica por qué ese remix aterrizó, dónde aterrizó. Hay que ir a febrero de este año. Rauw Alejandro lanza Rosita. La canción llegó cargada desde antes de que nadie escuchara la letra completa, porque el ambiente alrededor del track ya tenía tensión por lo que había ocurrido entre Rauw y Rosalía. Pero dentro de la letra hay una línea que no habla de Rosalía. Habla de Nodal. Lo menciona como símbolo de un tipo de hombre específico, el que abandona, el que se va, el que deja a alguien atrás mientras construye otra vida en otro lado, sin que Rauw necesitara explicar nada más. El contexto ya existía antes de que alguien pusiera el track a sonar. La reacción de Kazu no fue lo que la mayoría esperaba. Meses diciendo que guardaba silencio, que no iba a alimentar el drama, que se concentraba en su música. Y entonces llegó la respuesta. Y llegó en forma de carta. Texto escrito. Directo, sin producción musical detrás. La tituló Tiradera y circuló más que cualquier single que hubiera sacado en ese momento. Porque cuando una mujer que fue traicionada habla sin implorar, sin pedir explicaciones, sin hacer el duelo en público para que el mundo la vea sufrir, la gente lo siente diferente, lo siente real, lo siente como fuerza. Esa carta la posicionó de una manera que ningún disco la hubiera posicionado tan rápido. Y ahí fue donde el patrón empezó a hacerse visible por primera vez. Rauw Alejandro usó el nombre de Nodal para decir algo sobre un tipo de traición. Kazu respondió sin atacar directamente a nadie. El público se puso de su lado de forma masiva y espontánea. 4 meses después, 5 artistas urbanos hacen un remix y Jay Wheeler mete la línea que mete. El ciclo se repite con más peso todavía. Nodal vuelve a quedar como la referencia negativa. Kazu vuelve a quedar como la referencia positiva. Y la música lo fija en la memoria colectiva, como si fuera un hecho probado, como si fuera un consenso que ya nadie discute. Lo que los seguidores están interpretando, y lo que tiene mucho sentido viendo los movimientos, es que Kazu no está construyendo activamente esta imagen. Los artistas la están construyendo por ella. Y eso en términos de percepción pública pesa diferente a cuando alguien se posiciona a sí mismo. Cuando alguien se declara ganador de una ruptura, la gente descuenta la mitad de lo que dice. Cuando otros artistas con sus propias audiencias millonarias lo dicen en canciones, queda registrado como consenso cultural. Y mientras todo eso ocurría, Kazu llenando estadios. Así, sin drama, sin excusas. Pero hay algo más dentro de este patrón que todavía no nombramos, y lo vamos a ver ahora. El ángulo que más pesa en esta historia, el que conecta con algo mucho más profundo que el drama de farándula, es el de la traición familiar. Vale la pena nombrarlo directamente porque es el que explica por qué esta audiencia siente esta historia de una forma tan particular. Kazu no fue solamente dejada por un hombre conocido. Fue dejada con una bebé recién nacida, mientras el padre de esa bebé comenzaba una relación pública con otra persona. Eso cruza una línea que va mucho más allá de cualquier ruptura de pareja, por más pública que sea. El vínculo que se rompe ahí no es solo el de 2 personas que se querían, es el vínculo de una familia que apenas estaba empezando.
Y hay algo en eso que la gente que lleva años construyendo familias, criando hijos, viendo cómo funcionan los compromisos reales, reconoce de manera visceral. La traición a ese vínculo pesa distinto. Siempre ha pesado distinto. Cuando Jay Wheeler dice "yo nunca sería nodal", no está hablando solo de una ruptura de pareja famosa. Está hablando de alguien que estuvo sola con una hija mientras el otro seguía adelante como si la vida fuera nueva. Eso es lo que esa frase activa en quien la escucha. Por eso no quedó como un chiste ni como un momento de farándula, quedó como un juicio. Y ese juicio lo pronunciaron 5 artistas en un feed con millones de personas escuchando. El veredicto quedó registrado. No hay apelación posible cuando la cultura popular ya tomó su decisión. Y lo que viene ahora es la parte que menos análisis está recibiendo en los medios. La que más cambia cómo se lee todo esto desde el principio. Antes de que te cuente lo que pasó de verdad, dime en los comentarios hasta dónde crees que llegó Nodal con esta demanda contra Kazu, porque lo que viene supera cualquier cosa que hayas imaginado. Inti, la hija de Kazu y Nodal, la bebé que quedó en el centro de todo esto sin haberlo pedido, sin tener voz en ninguna de las decisiones que los adultos a su alrededor tomaron, porque la demanda que Nodal tiene en marcha, según todo lo que está reportado, busca limitar la forma en que Kazu puede publicar imágenes de Inti en sus redes sociales. Los detalles exactos del proceso legal no están todos en el dominio público todavía, y no vamos a presentarlos como confirmados, pero la existencia de la demanda y su dirección general están reportadas. Y la respuesta de Kazu fue publicar una foto de Inti, sin comunicado, sin conferencia de prensa, sin abogados hablando a cámara. Una foto de su hija con una canción de fondo. A diferencia de ti, callaré. El que la conoce, la conoce. El que no la conoce la va a buscar después de esto. Y eso es exactamente lo que pasó. El contraste entre los dos movimientos hace el trabajo solo. Uno va a los juzgados para controlar cómo su ex muestra a su propia hija. La otra publica la foto y pone la canción que habla de callarse. No hace falta escribir un ensayo sobre quién quedó mejor parado en ese intercambio. La audiencia lo vio y lo entendió en tiempo real. Lo que esta situación activa en quien la observa desde afuera es algo que va más allá del drama mediático. Es la imagen de una madre que sigue eligiendo mostrar a su hija al mundo, que sigue diciéndole a Inti con cada foto que existe, que está bien, que la vida sigue y que su presencia importa, mientras al mismo tiempo alguien intenta poner límites legales a esa presencia. Para esta audiencia, eso no es un detalle menor. Eso es el corazón de la historia. Pero la situación de las fotos no es el único frente que Nodal tiene abierto en este periodo. Las acusaciones de plagio llevan meses circulando en redes y en algunos medios especializados. Hay quienes señalan similitudes entre composiciones de Nodal y trabajo de otros artistas. Hay que ser claros, no hay sentencia, no hay proceso resuelto. No vamos a presentar esto como hecho confirmado porque no lo es. Lo que sí es un hecho es que las acusaciones existen, tienen circulación y están afectando cómo se percibe su trabajo en sectores de la audiencia que antes lo seguían sin cuestionamientos. Y cuando tu imagen pública ya carga con el peso de lo que ocurrió con Kazu y con Inti, cualquier acusación adicional no llega en terreno neutral. Llega sobre algo que ya está deteriorado. Se acumula. Se suma a una lista que crece. Meses declarando que su música hablaba por sí sola, que el trabajo lo decía todo, que no iba a entrar en el drama público. Y ahora resulta que el drama público lo encontró de todas formas, en los juzgados, en las canciones de otros artistas, en los comentarios de millones de personas que ya tomaron su posición y no tienen ninguna razón para cambiarla. Cristian Nodal, como lo llaman cada vez más en redes con ese apodo que ya dice todo lo que hay que decir, sigue acumulando frentes sin resolver ninguno. Y mientras eso ocurre, el consenso cultural alrededor de su nombre sigue tomando una forma que va a ser muy difícil de deshacer.
¿Será que la soberbia de creerse invencible cuando todo iba bien le pasó la factura de la peor manera posible? Ahora el ángulo de Ángela, porque merece su propio análisis y porque es la parte que menos se está nombrando en los medios con la claridad que merece. Ángela Aguilar no está en las canciones que se convierten en tendencia, no aparece en los comentarios nocivos que circulan cuando sale el remix de Luar la L, no está en los clips que todo el mundo comparte. Cuando Rauw Alejandro menciona a Nodal en Rosita, el contrapunto es Cazzu. Cuando Jay Wheeler pone la frase que pone, el contrapunto es Cazzu. Ángela no aparece en el imaginario de estos artistas como parte de la ecuación. Y ese silencio alrededor de ella, esa ausencia consistente en cada momento en que la conversación se activa, dice algo que ninguna declaración podría decir mejor. La narrativa que se consolidó en los meses posteriores al escándalo fue esta. Cazzu es la historia central. Nodal es el antagonista. Ángela es la circunstancia. Una circunstancia con nombre propio, con familia famosa, con apellido de mucho peso en la música mexicana. Pero en términos de cómo se narra esta historia en la cultura popular, no tiene el peso narrativo de ninguno de los otros dos. Está en la historia, pero no la protagoniza. Está presente, pero no define el rumbo de lo que se cuenta. Y eso no es menor para alguien de su posición. Imaginen lo que significa para alguien que lleva toda su vida con ese apellido, con ese linaje, con ese peso cultural, quedar reducida a una nota al pie en una historia que debería haberla tenido en el centro. El apellido Aguilar tiene décadas de historia. La carrera de Pepe Aguilar tiene un lugar muy específico en la música mexicana y en el orgullo cultural de mucha gente. Pero en esta historia puntual, con este nivel de atención mediática, Ángela quedó en el lugar que menos esperaba. La persona que está, pero no importa para el relato. Y hay una ironía que vale la pena nombrar directamente. Si alguien tenía el nombre, el apellido y el entorno familiar para convertirse en el personaje central de esta historia, era ella. Tenía todos los elementos para que el público la defendiera, para que la industria se pusiera de su lado, para que la narrativa girara a su alrededor. Y sin embargo, la conversación terminó en otro lado. Pepe Aguilar ha intentado intervenir en momentos clave, con contratos, con declaraciones, con movimientos que se leen como estrategia de relaciones públicas. Y cada intervención suya terminó siendo más recordada por lo torpe que por lo efectivo. El patriarca que intenta proteger a su hija y termina amplificando exactamente el escándalo que quería cerrar. Eso también es parte del patrón. Y mientras Ángela desaparece de redes cada vez que la polémica sube de temperatura, ese silencio sigue siendo enmarcado por su audiencia, como lo que es, evidencia de que no tiene respuesta, de que no hay movimiento posible desde donde está parada, porque cuando tienes la razón y las pruebas, hablas. Cuando desapareces, el Internet llena el espacio con sus propias conclusiones, y las conclusiones que está sacando el Internet no la favorecen. Hay algo que todavía no nombramos sobre la posición de Ángela en este cuadro, algo que tiene que ver con los movimientos de imagen que ha hecho en estos meses, y que muchos ya están notando. Cada vez que Cazzu hace algo, ya sea una foto, un estilo, una joya, un movimiento en redes, aparece poco tiempo después una versión de ese movimiento en el perfil de Ángela. La audiencia lo ha documentado con comparativas, lo ha señalado en comentarios, lo ha archivado. Y ese patrón de seguir los pasos de Cazzu en lo estético, en lo visual, en la forma de comunicarse con la audiencia, termina siendo la peor estrategia posible cuando el resultado inevitable es que la comparación siempre favorece al original, siempre. Y Cazzu sigue sin enterarse, ocupada en sus conciertos sold out, en su música, en su hija, en su vida. Así, sin mirar atrás. Y aquí es donde todo cambia, porque lo que el patrón documentado en estos 4 meses acaba de confirmar es que Cazzu se convirtió en un concepto cultural dentro del género urbano latino,
sin haber tomado una sola decisión estratégica para lograrlo. Mientras Nodal acumula una demanda judicial contra la madre de su hija, acusaciones de plagio sin resolver y un apodo que la cultura popular ya instaló como sinónimo de abandono. Y todo esto está ocurriendo al mismo tiempo, en público, con millones de personas como testigos, 2 canciones, 2 momentos separados por 4 meses, artistas distintos, audiencias distintas, géneros que se tocan pero no son idénticos. Y las 2 veces el resultado fue el mismo. El nombre de Cazzu queda como referencia de lo que un hombre debería ser. Y el nombre de Nodal queda como advertencia de lo que no debería hacer jamás. Eso no se fabrica, no se compra, no se coordina desde un equipo de management. Ocurre cuando el consenso cultural ya se formó y los artistas simplemente lo expresan porque es lo que todos están pensando. Ahora que ya lo sabes todo, cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Cazzu frente a esta demanda de Nodal por las fotos de Inti? Porque esta historia todavía tiene más capítulos y aquí los vamos a contar todos. Lo que significa esta revelación para cada uno de los 3 es diferente y vale la pena verlo con claridad. Para Cazzu significa que llegó a un lugar en la cultura popular al que muy pocos artistas llegan en vida y con esa edad, el de referencia moral dentro de su género. Para que eso ocurra, tiene que haber un consenso previo sobre quién es, sobre qué representa, sobre qué hizo o dejó de hacer en un momento que el mundo observó de cerca. Ese consenso existe, está instalado, y lo que hace que sea particularmente sólido es que Cazzu no lo construyó activamente. No dio la entrevista de víctima, no lanzó el single de venganza calculado para las plataformas. No apareció en cada programa de televisión contando su versión con música de fondo diseñada para provocar empatía. Siguió trabajando. Publicó la foto de su hija cuando quiso. Escribió una carta cuando tuvo algo que decir. Y los artistas hicieron el resto porque el material ya estaba ahí, visible para cualquiera que quisiera usarlo. Eso es lo que hace que esta posición sea tan difícil de atacar. Para atacar la imagen de alguien que no fabricó su imagen, tendrías que atacar los hechos mismos. Y los hechos son los que son. Para Nodal, lo que esto significa es que el terreno cambió mientras él estaba ocupado en otros frentes. El Nodal de hace 1 año y medio tenía una carrera en ascenso, una base de fans sólida, colaboraciones con artistas de peso y una imagen que, aunque controvertida para algunos, tenía fuerza propia. El Nodal de ahora tiene una demanda judicial contra la madre de su hija, acusaciones de plagio circulando sin resolución, un apodo instalado en la cultura popular que nadie le va a quitar con un comunicado de prensa, y 2 canciones de artistas de peso que lo usan como símbolo de lo que un hombre no debería hacer. Salir de ese lugar va a requerir algo mucho más contundente que lo que ha ocurrido hasta ahora. Porque el problema ya no es solo la percepción de las personas que lo criticaban antes. El problema es que el consenso cruzó hacia audiencias que antes lo apoyaban sin cuestionamientos. Cuando eso ocurre, cuando la narrativa negativa llega a la gente que antes te defendía, el trabajo de reconstrucción es otro tipo de trabajo completamente. Requiere hechos nuevos, requiere algo que cambie la historia de raíz. Y hasta ahora, cada movimiento que ha hecho en este periodo, incluyendo la demanda por las fotos de Inti, lo coloca más firmemente en el lugar que las canciones ya le asignaron. Porque ir a los juzgados para limitar las fotos que una madre publica de su propia hija, en un momento en que tu imagen ya está bajo presión, es exactamente el tipo de decisión que confirma lo que la gente ya pensaba. No lo cambia, lo confirma. Para Ángela, lo que esto significa es más complicado, y en cierta forma más triste desde el punto de vista narrativo, porque su posición no se debe a ninguna acción catastrófica propia, sino a la estructura de la historia en la que quedó atrapada. El problema de Ángela en esta historia no es que sea la villana que hizo algo imperdonable. El problema
es que quedó en el lugar de la tercera persona en una narrativa que el público ya tenía construida sobre dos personas que se querían, una bebé que llegó al mundo y una ruptura que ocurrió de la peor manera posible. En ese relato, el lugar para un tercer personaje no es el de protagonista, es el de circunstancia. Y desde ese lugar, cualquier movimiento que haga genera más problemas que soluciones. Si habla, alimenta la conversación. Si calla, el Internet llena el espacio con sus propias conclusiones. Si copia los movimientos de Kazu en imagen y estilo, la comparación siempre favorece a Kazu, porque es el original. Si intenta diferenciarse radicalmente, parece un movimiento desesperado. Pepe Aguilar puede intervenir con toda la autoridad de su apellido y de su carrera, y cada intervención suya termina siendo recordada más por lo torpe que por lo efectivo. Esa es la trampa. Y salir de una trampa narrativa de ese tamaño requiere algo que todavía no ha ocurrido. Un momento propio, una historia propia, algo que defina a Ángela en sus propios términos, sin que el punto de referencia sea esta historia. Hasta ahora ese momento no llegó. Y mientras no llegue, la narrativa sigue siendo la de Kazu y Nodal, con Ángela como nota al pie. La pregunta que nadie está haciendo directamente y que esta audiencia merece escuchar es esta. ¿Qué dice sobre la industria musical latina el hecho de que el nombre de una mujer que fue dejada con una bebé recién nacida se haya convertido en el estándar de lealtad que los hombres usan para medirse a sí mismos dentro del género urbano? Porque eso es lo que está ocurriendo. Jay Wheeler no dijo yo nunca te haría daño o yo siempre voy a estar para ti. Dijo yo nunca sería Nodal. Usó el nombre de otro hombre como referencia de lo que no quiere ser. Y el punto de contraste implícito es Kazu, la mujer cuya experiencia de abandono se convirtió en el termómetro moral del género. Eso dice algo sobre cuántas personas en la audiencia de ese remix reconocieron esa experiencia, la de quedarse sola con un hijo mientras el otro sigue adelante como si nada. Dice algo sobre cuántas personas procesaron esa historia y llegaron a la misma conclusión sobre quién estuvo bien y quién estuvo mal. 2.8 millones de views en 5 días. No son solo números de plataforma, son 2.8 millones de personas que escucharon esa frase y pensaron, sí, exacto, eso es lo que pasó, eso es consenso. Y el consenso cultural, una vez instalado, tiene una vida propia que ya no depende de lo que hagan los protagonistas de la historia original. Puede sobrevivir nuevos álbumes, nuevas relaciones, nuevas declaraciones. Puede sobrevivir que el tiempo pase y que la gente siga adelante, porque está codificado en canciones. Y las canciones no tienen fecha de caducidad. Inti va a crecer escuchando esas canciones. Eso también es parte de esta historia. Y es la parte que más importa cuando todo lo demás se olvide. Los próximos meses van a decir mucho sobre hacia dónde va cada una de estas tres historias en paralelo. Si Kazu lanza música nueva, va a llegar con un peso diferente al que tenía antes de que todo esto comenzara. Si Nodal intenta recuperar terreno público, va a encontrarse con que ese terreno cambió mientras él estaba ocupado en otros frentes. Y si Ángela decide aparecer en esta conversación con voz propia, va a tener que encontrar un ángulo que todavía no ha usado, uno que sea completamente suyo, sin que el punto de referencia sea ni Kazu, ni Nodal, ni la historia que todos ya conocen. Eso es más difícil de lo que parece cuando llevas meses en el lugar en que está. El peso del apellido Aguilar existe. La carrera de Pepe existe. La historia musical de esa familia es real. Y es grande. Pero en esta historia puntual, con esta narrativa específica, ese peso no fue suficiente para cambiar los roles que el público ya asignó. Y cambiar esos roles, si es que se pueden cambiar, requiere algo que todavía no ocurrió. Esta historia no terminó. El capítulo del escándalo inicial cerró hace tiempo. El capítulo de las canciones que instalaron el consenso cultural ya se escribió. Estamos en otro capítulo ahora. Uno con más movimientos en paralelo,
con una demanda judicial de por medio, con acusaciones sin resolver, con una bebé que crece en el centro de todo esto, sin haber pedido estar ahí. Y ese capítulo todavía no tiene final escrito. Lo que sí tiene es una dirección clara. Y esa dirección la marcó una frase de 11 palabras en un remix que llegó a 2.8 millones de personas en 5 días. Así de rápido viaja el consenso cuando ya estaba formado y solo estaba esperando que alguien lo pusiera en palabras. Pero antes de que te vayas, chicas, hay algo que todavía no se ha terminado de destapar y que tiene que ver con los movimientos legales que Nodal está haciendo en este momento. Y lo que Cazzu podría responder en los próximos días. Porque si lo que vimos hoy fue fuerte, lo que viene cuando ese proceso legal llegue a su siguiente etapa, va a cambiar esta historia para siempre. Y sinceramente, después de todo lo que hemos visto hoy, muchas cosas empiezan a tener sentido. Te lo dejo apareciendo en pantalla porque esto apenas comienza. Lo que ocurrió en estos 4 meses, de Rosita de Rauw Alejandro al remix de Loar la L, es exactamente el tipo de proceso cultural que no se puede fabricar ni desde una oficina de management ni desde un equipo de relaciones públicas. Se construye cuando los hechos son lo que son, cuando la audiencia los procesa en tiempo real y cuando los artistas expresan el consenso que ya estaba formado. Cazzu quedó arriba, sin haberlo pedido, sin haberlo planeado, sin haber dado ni una sola entrevista llorando frente a una cámara, solo siguiendo adelante. Y Nodal quedó como la advertencia que 5 artistas ya pusieron en una canción para que nadie la olvide. Así termina este capítulo. El siguiente ya está en marcha.